Hola con todos, estamos nuevamente aquí en el podcast de Forbes Ecuador para retomar o para empezar la segunda temporada del Cluster Talks by Forbes en conjunto con el Cluster Financiero, con quienes ya tuvimos una interesante experiencia el año anterior, varios capítulos de hablar sobre el mundo de las finanzas, la innovación, la tecnología que nos asiste hoy en día. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre los 7 proyectos de competitividad 2024, impulsando la inclusión financiera, la innovación y la atracción de capitales en Ecuador. Esto es Cluster Talks by Forbes, un podcast del Clúster Financiero del Ecuador, desarrollado en colaboración de Forbes Ecuador, para tratar sobre la innovación e inclusión financiera en el país. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de los exponentes y no son una posición oficial del Clúster Financiero del Ecuador o de Forbes Ecuador. Para empezar en esta nueva temporada nos acompañan Diego Utreras, director ejecutivo del Clúster Financiero, y Julio José Prado, quien es parte del área de competitividad del IDE, una escuela de negocios ya con trayectoria aquí en la ciudad. Bienvenidos, Diego, bienvenidos, Julio José. ¿Cómo se sienten en este espacio y en esta nueva temporada? Muy bien, muy bien. Entre bien y excelente, pues muchas gracias por la invitación, Pedro. De mi lado, un gusto poder estar acá y bueno, compartir un poco de lo que ha sido el clúster y quizás también hablar sobre competitividad y otros temas. Lo importante es lo que decimos y también lo que hacemos. Esto es Cluster Talks by Forbes. Bienvenidos, es un gusto tenerles aquí. Y bueno, para arrancar voy a dar una pequeña explicación. El clúster está trabajando en 7 proyectos de competitividad, como lo mencionamos hace unos minutos. Estos son enfocados en 3 áreas, si es que no estoy mal. El Plan Nacional Cero Efectivo, el Hub de Capital Humano y Financiero y una radiografía financiera de la mujer emprendedora, que estaría dentro del área de la inclusión financiera, si es que estoy bien. En el área de innovación vamos a hablar los proyectos de los que están trabajando, es el Sandbox en Ecuador, el Observatorio Financiero Digital y la Agenda de Innovación Abierta, y finalmente un tercer pilar dentro de la atracción de capitales, el radar de capital verde. Para arrancar, no sé si Diego nos puedes explicar un poquito cuál es el enfoque que tienen estos 7 proyectos en los que está trabajando el clúster, por favor. Bueno, más bien muchas gracias por el espacio. Creo que para nosotros en el clúster el poder comunicar lo que hacemos siempre resulta importante, prioritario, y creo que los proyectos que hemos diseñado responden a un ejercicio de encontrar desafíos comunes. El clúster agrupa más de 100 entidades que son bastante heterogéneas, ¿no? Están los bancos, están las cooperativas, están los habilitadores tecnológicos, y hemos encontrado en este camino una serie de desafíos o dolores comunes que nos permiten trabajar en proyectos colaborativos desde todos los frentes y que ayudan a resolver algo que va a beneficiar a todos. El año pasado tuvimos el ejercicio con la Estrategia Nacional de Educación Financiera, que nuevamente ya estamos viendo los resultados ahora, y pues en este año hemos definido estos 7 grandes frentes. Y lo interesante es que, claro, lo construimos con una metodología que trabajamos con Julio José desde el inicio del año, ha venido construyéndose con el entendimiento de la realidad de muchos de los actores, desde el comité asesor, desde entrevistas con los miembros, de algunos talleres, y decantó en estos 7 grandes proyectos que responden a los medios de pago digitales, a temas de género que encontramos una diferencia importante en la colocación del crédito, todo el tema de talento, ¿no? Creemos que el talento es igual a la competitividad y hay unas brechas importantes que debemos solucionar, y todo esto en el eje de inclusión, ¿no? En innovación, bien lo mencionaba, del tema del sandbox, estos espacios de areneros regulatorios para probar estas innovaciones en el sector financiero, una agenda de innovación abierta. O sea, qué importante conectar las IFIs con las fintechs, ¿no? O sea, es un puntal ahí. Y el otro tema de un observatorio, los datos para toma de decisiones, creo que siempre es importante. Y finalmente el tema verde, ¿no? El tema sostenible. Hay muchísimos recursos en el mundo a esta línea de financiamiento, y pues creo que el rol del clúster es conectar los puntos entre lo que está disponible afuera, lo que ya está trayendo acá las instituciones financieras y lo que necesita el encadenamiento productivo y todo el tejido empresarial del país. Entonces, supongo que más adelante conversaremos más, pero este ha sido un primer ejercicio de construcción de proyectos. Gracias, Diego. Julio José, con tu experiencia en la academia, así como en el sector público y privado, ¿cómo miras esta iniciativa? Hablamos de innovación, tú has trabajado en esa área desde hace algún tiempo, has estado también muy cerca del mundo financiero.
¿Cómo miras ya estos 7 proyectos que están ya por ejecutarse? Sí, Pedro. Buenos días, buenas tardes a todos también. Es un gusto estar con ustedes aquí. Y mira, hay un tema interesante. Yo he podido ver la evolución, digamos, del clúster desde diferentes ángulos y diferentes partes en estos 6 años, ya son, ¿no? 6 años, sí. de evolución del clúster. Desde la primera vez que tratábamos de fundar o incubar el clúster en la Sobanca, en la Asociación de Bancos, siendo el primer clúster del Ecuador, ser el primero es difícil, hay que abrir camino, hay que explicar por qué una institución más, aparte de los gremios, por qué vale la pena trabajar en esto. Y después ya desde la academia y más tarde desde el ministerio, incluso ya viendo desde el punto de vista de la política pública, y ahora reencontrándome 6 años después con el trabajo que han hecho Diego, Fidel y todos los miembros del clúster, estos más de 100 instituciones que comenta Diego. La verdad es que es primero un orgullo, ¿no es cierto?, el poder haber sido parte de este proceso, y lo interesante también de poder permitir que las instituciones crezcan solas, evolucionen, ¿no? Más allá de lo que uno tenía en mente y lo que podíamos pensar que podía ser el clúster hace 6 años, el nivel de desarrollo, de profesionalismo que tiene hoy por hoy, con estos 7 proyectos, ¿no es cierto?, te habla de una madurez institucional, ¿no?, que pocos otros lo han logrado en el Ecuador, pero que además se convierte ya en sí mismo en un ejemplo de lo que otros pueden hacer, ¿no? Entonces se está convirtiendo en un benchmark, en un ejemplo, exacto, no solo en el Ecuador, sino también en América Latina, porque ya es parte de una agenda nacional también de clústeres que se está creando a diferentes niveles, y también una agenda que, por ejemplo, la está llevando a cabo la CEPAL, identificando los clústeres más poderosos de cada país, y el financiero es uno de ellos. Digamos que ya es un organismo que tiene vida propia, que camina dando pasos firmes, el clúster. Sí, entonces tiene vida propia del punto de vista de la autonomía ejecutiva que tiene, no está ya incubado en ningún lado, lo cual ya le da su propia madurez orgánica. Pasó por la Asociación de Bancos, pasó por el IDE, ahora es una institución propia, digamos, formal en sí mismo, como una institución clúster de colaboración. Y también yo te diría que la madurez de haber llegado a estos 7 proyectos te habla también muy bien del clúster, porque a lo largo del tiempo un clúster lo que hace es una institución para colaborar, es una institución, exacto, para trabajar en competitividad e innovación. Y a veces la complicación propia de un clúster está en su fortaleza, que son muchos miembros, muy diversos, como decía Diego, son competidores en el mercado, pero al mismo tiempo esa misma fortaleza lo que te da son las oportunidades de encontrar soluciones a problemas conjuntos. Estos 7 proyectos de los que vamos a conversar se construyeron justamente, digámoslo, de abajo hacia arriba. Una de las grandes tentaciones cuando uno tiene una empresa, una institución, un gremio, un clúster, es que tu directorio te diga qué hacer. Y entonces el líder es el que sabe, es el que dice qué es lo que hay que hacer. En el clúster esto es totalmente diferente. Los proyectos nacen de las necesidades conjuntas de sus miembros, siempre con una visión de innovación, de colaboración, de competitividad, pero de abajo hacia arriba le hace que sea mucho más interesante. Entonces trabajamos en lo que nos une, trabajamos en lo que nos falta, con esa visión de largo plazo de competitividad, pero además con una visión de eficiencia en el corto plazo. Entonces, tienes la visión de largo plazo, innovación, competitividad, etcétera, mejorar, pero si no tienes resultados de corto plazo, no sirve. Entonces, es lo que tienes de este año. Bueno, tú has mencionado, Julio, varios conceptos claves: colaborar, tener visión a largo plazo, y hacer que las piezas vayan encajándonos. Si son 100 organizaciones, ¿qué tan complicado es esto, que todos se alineen en el mismo camino? No sé, Diego. Bueno, creo que ha sido el desafío más importante, ¿no? Y siempre lo conversamos con Fidel. Creo que es nuestra principal fortaleza, pero claro, es reuniones, es contacto, es mucho seguimiento a las actividades. Y yo creo que algo que nos une y que permite que se mantenga el crecimiento de los miembros es un propósito. Y el propósito central es, oye, mejoremos la competitividad del país. O sea, nosotros estamos compitiendo entre nosotros. Cuando llega Apple Pay, llega Google Pay, llegan los grandes jugadores, y nosotros tenemos que estar preparados para eso. O sea, tecnología, el uso de infraestructura, los medios de pago digitales. En el país tenemos unas brechas gigantes en el uso de efectivo, y más en la situación coyuntural de inseguridad. Es más importante que nos pongamos a trabajar juntos sobre eso. Entonces la propuesta es, sácate un rato las camisetas, pensemos en cómo mejoramos esto para todos, y ese propósito común ha decantado en estos proyectos que no han sido fáciles de construir, ¿no? Porque, claro, es primero alinear a todos, asegurarnos de que todos estén de acuerdo con que el talento es importante, que el género es importante, y después de eso ejecutarlos, ¿no? Bien lo decía Julio, el tema de
estos low hanging fruits, ¿no? O sea, también Ujú. necesitamos unos quick wins que a las personas les motiven para seguir y a los miembros les motiven para seguir trabajando en estos proyectos, porque algo que siempre comentamos es un trabajo voluntario. O sea, el miembro está poniendo la membresía con nosotros y está delegándonos a sus directivos, a sus gerentes, a las mesas de trabajo. Y son horas que cuando cuantificas dices, pucha, esto nos va a salir carísimo. Pero en realidad es porque estamos construyendo algo que también les beneficia a ellos, que les beneficia desde la perspectiva económica en el negocio, en la última línea del PIG al final del año, y también en la responsabilidad que están teniendo frente a los problemas sociales que hay en el país. Entonces, eso ha sido interesante, creo que es un desafío y bien lo dice Julio, nos ha costado 6 años de estar donde estamos y eso implica más equipo de trabajo, más Ujú. cohesión, una organización distinta, una figura Va legal. creciendo, se va complicando de alguna manera. Sí, claro, mira, tienes el tema que ha sido una discusión en el clúster durante varios años y ahora ya se le encontró la vuelta al tema, que era de cómo trabajar mientras más se hace famoso y conocido el clúster, Así es. también una institución, más gente quiere participar, lo Así cual es es. bueno, te da más autonomía, te da más ingresos para hacer más cosas, pero al mismo tiempo pueden comenzar a llegar miembros nuevos que no entienden la filosofía Exacto. de lo que se está haciendo, ¿no? Y esta es una filosofía muy clara, un propósito que lo dice Diego, ¿no? De trabajar por la competitividad del sistema financiero o del ecosistema financiero en su conjunto. Pero hay empresas de servicios que son bienvenidas y que Ujú. tienen una actividad legítima de tratar de hacer negocios con sus miembros, ¿no? Así es. Entonces, tienes empresas de seguros, tienes proveedores de tecnología, tienes gente que quiere trabajar con la cooperativa X, con el banco X y demás, pero si es que el propósito es solamente ese, decíamos, el espacio del clúster no está solo para eso, no está para hacer networking y demás, todo eso. Hay que buscar un propósito de más largo plazo. Pero lo que se decidió, por ejemplo, muy bien pensado este año, es que no vamos a negar que eso sucede, vamos a crear un espacio que se llama de matchmaking o de reuniones, digamos, entre Ya. uno y otro, para básicamente permitir que los que quieren ofrecer un servicio a los otros miembros tengan un espacio formal, ¿no es cierto?, donde van a hacerlo. Pero cuando se van a las otras reuniones, vuelven a trabajar, vuelven a colaborar y vuelven a tener esa visión de largo plazo. Entonces, fíjate, esto te habla otra vez de esa madurez del clúster, ¿no? Entonces, ya tenemos muchos miembros, ya somos más de 100, ya no es simplemente una reunión de amigos, ya es un tema que tiene que tener una cierta organización, un cierto orden, pero al mismo tiempo, lo que siempre hay que tener en cuenta, Pedro, y que lo hablamos siempre con el equipo del clúster, es hay que organizar el clúster sin sofocarlo. El clúster, por naturaleza, tiene que permitir innovación, tiene que permitir colaboración, tiene que permitir que surjan los problemas. Y entonces, si le pones demasiado orden y demasiado control, lo matas, le apagas, ¿no? Claro. Entonces, demasiadas capas burocráticas. Hay que darle, sí, dejarle que se espacio, mueva. ¿no? Es un proceso de innovación. Esto es Cluster Talks by Forbes, un podcast del clúster financiero del Ecuador. Desarrollado en colaboración de Forbes Ecuador. Voy a mencionar nuevamente los 7 proyectos en los que están trabajando para luego plantear ya algunas preguntas al respecto. Primero, el Plan Nacional Cero Efectivo. El segundo es el Hub de Capital Humano y Financiero. Un tercero es la radiografía financiera de la mujer emprendedora en el país. El Sandbox en el Ecuador. Un observatorio financiero digital. Una agenda de innovación abierta y el radar de capital verde. ¿Cómo seleccionaron cómo llegamos a estos 7 proyectos? ¿Y cómo se alinean estos con el objetivo del clúster, que es obviamente lo que decimos ya, la inclusión financiera, la innovación y la competitividad? No sé quién se Permíteme anima. lo primero Sí, la primera parte de cómo de- se llegó a eso y tú les Por La favor. innovación Entonces, mira, recombinante, claro. tuve la posibilidad de apoyar al clúster y a Diego y al equipo y a Fidel con una especie de asesoría, digamos, para poder llegar a definir esos proyectos. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? El clúster primero se hizo un primer diagnóstico de cómo veía la gente y los miembros del clúster al clúster en sí mismo. Y la verdad es que fue muy lindo ver, ¿no es cierto?, que hay un sentido de pertenencia, que todos entienden el valor del clúster, que dicen, si es que no hay un clúster, habría que crearlo. Entonces, eso ya estaba por sentado. Eso es muy bueno porque otras instituciones que están tratando de hacer lo mismo en otros sectores todavía no tienen muy claro el valor de lo que significa una estrategia como esta. En el clúster financiero ya funciona. Entonces, lo que había que definir en estos proyectos, entonces, ¿qué es lo que trabajamos con una metodología que se llama la metodología Strategic Doing, que se origina en la Universidad de Purdue y ahora es una red global internacional, para aterrizar el concepto un poquito etéreo de la competitividad y de clústeres y demás a básicamente un concepto, que es ¿qué podemos hacer juntos?
Y entonces ahí te introduzco un concepto interesante que es el concepto de innovación recombinante. Entonces la innovación disruptiva lo que busca es que rompamos esquemas, pensar afuera de la caja, convertirnos en el próximo Elon Musk, Tesla, además. Está muy bien para ciertas empresas. Pero para estas instituciones eso puede ser demasiado largo plazo, demasiado disruptivo, podemos Exactamente, decirlo, ¿ya? eso te iba a decir. Entonces aterrizamos sobre lo que podemos hacer. Y la innovación recombinante lo que busca es juntar elementos de lo que ya tenemos, del ecosistema financiero, tú, yo, nosotros los tres, ¿qué podemos hacer juntos mañana? Y cómo eso pega a largo plazo. Entonces ahí viene la visión de Diego, digamos, de cómo empata lo uno con lo otro. Pero esa es la metodología. Ya. Buscar soluciones de corto, mediano y largo plazo utilizando los recursos que tenemos a disposición. Y eso nos va llevando. Algo, digamos, similares conceptos al emprendedor, ¿no? Claro. Buscar el problema, Sí, las soluciones sí. y lanzarse a largo Sí. plazo. Diego, ¿cómo? Y con los recursos que tienes disponibles, ¿no? Porque nuevamente el emprendedor no es que tiene Exacto. todo a la mano. Entonces, la suerte del clúster es que te encuentras con un multilateral o te encuentras una academia que tiene muchos recursos en conocimiento o alguien que tiene muchas cifras, un buró de crédito, por ejemplo, que tiene todos los datos o un banco que sabe la necesidad, una cooperativa. Entonces empiezas a recombinar en esta metodología estos recursos y encuentras una oportunidad, ¿no es cierto? Una oportunidad que te dice, bueno, oye, por aquí van, ¿no? Medios de pago digitales, o sea, tal vez el uso de efectivo está demasiado alto, tal vez la tarjeta de crédito, tal vez un cambio regulatorio. Y después empiezas a combinar estos resultados con, bueno, oye, esto tiene que suceder en 6 meses. O sea, tiene que cumplir estos proyectos, tenían que cumplir, recuerdo, Julio, una cantidad de requisitos, ¿no? O sea, Sí. primero... Claro, son como proyectos piloto, ¿no? Pilotos, Son proyectos piloto que además tienen un principio y un fin y son parte de proyectos más grandes. Claro, y en el largo plazo ya, claro, es un cambio de política pública, es un cambio de normativa, interoperabilidad, sandbox, pero en el gran escenario dices, bueno, el país tiene que migrar hacia allá. Tenemos el 16% del uso de efectivo, del efectivo equivalente al PIB, el más alto de toda la región. Colombia nos sigue con el 5%. Entonces dices, bueno, son dolores comunes que se pueden solucionar en el corto plazo. Entonces, ¿qué decíamos? Bueno, hagamos un estudio de prefactibilidad, pensando en el primer proyecto, ¿no? Entonces dices, y esto no necesita que nos apruebe nadie, no necesita tampoco la autorización de un externo para poder llegar con un resultado, con un primer entregable que, bueno, aquí está el camino por el que podemos seguir. Entonces ha sido bien interesante el camino, Claro. nos hemos encontrado con muchísimas voluntades que ven una oportunidad en esto y dicen, oye, esto nos interesa, o sea, ¿cómo te ayudo? Y te encuentras en un ecosistema donde muchos habilitadores tecnológicos dicen, oye, yo quiero aportarte en esto, tengo estos recursos, tengo esta plataforma, tengo esta tecnología, ¿cómo conectamos con las cosas? Y a veces tenemos, claro, una gran cantidad de oferta de voluntades que tienen que organizarse bien, ¿no? Y es priorizar esa demanda, priorizar las cosas, pero... Es un tema de sinergias, ¿no? De sinergias, totalmente. de pensar todos hacia el mismo objetivo. En este contexto, bueno, en el que vive el país, ¿cómo juega la coyuntura nacional? Y también, ¿qué se ve o qué se aprende de las tendencias globales? Siempre desde la mirada del mundo financiero. ¿Cómo afecta primero la coyuntura y cómo afectan también las tendencias ya en el desarrollo de estos proyectos? Verás, déjame, te lo llevo a un nivel más macro, ¿no? Y después lo aterrizamos al sistema financiero y al clúster. Lo primero es que evidentemente el Ecuador tiene unas problemáticas de competitividad a nivel de país y a nivel de ciudades gigantesca que se agravan con los temas que estamos viviendo, ¿no? O sea, los temas relacionados con los apagones, con la inseguridad, con el aumento de costos, con lo tradicional que pasa en el Ecuador. O sea, hacer empresa, hacer negocio en el Ecuador, sin duda que es difícil por esos problemas de competitividad. Uno de esos problemas que se identificó hace 6 años es que, claro, para poder ser competitivo a nivel del país, el sistema financiero tiene que ser competitivo. Y que eso no depende solamente de los bancos. Por ejemplo, cuando el clúster inicia con los bancos, inicia en Asobanca, entonces no depende solamente de un actor, no depende ni siquiera solamente de un gremio, no depende de un solo gobierno. Ese entendimiento de que para poder crear algo más importante en el largo plazo dependes de muchos actores. Y esa colaboración no es fácil y no es innata en nosotros, ¿no es cierto? No colaboramos así fácilmente, no hace que no podamos avanzar. Entonces, mientras más problemas tenemos, una de las problemáticas que tiene el país hoy por hoy, la sociedad, las empresas y demás, es que mientras más inseguridad hay, por ejemplo, menos colaboramos, más nos encerramos, menos salimos, menos salimos a tomarnos un café, una cerveza, un vino, y la colaboración e innovación nace de esas reuniones. Entonces, lo que hace el clúster
financiero en este caso, pero los otros clústeres que están tratando de seguir el modelo del clúster financiero, es encontrar espacios y momentos para conversar cosas que en otro lado fuera imposible conversar. Y esas conversaciones, a través de una metodología que ahora son masters, digamos, todo el equipo clúster en manejarlas, las van guiando para que terminen no solo en una conversación bonita, sino en un plan de acción para un año, para 6 meses, de un proyecto piloto. Y lo que hace el equipo clúster es utilizar sus recursos para que se vaya cumpliendo. Entonces, lo que hace es tomar otra vez lo mejor de lo que tienen los otros, combinarlo en algo que sea propio. Es un proyecto propio clúster, porque si que es tu propio proyecto, anda y hazlo tú. Pero en el clúster se combinan esos elementos para generar un proyecto nuevo. Se escuchan ideas, se las valora, se las filtran y se las ejecutan. Mira, te cuento rapidísimo de qué se trata. Entonces, lo que hace es qué activos tenemos nosotros en nuestro ecosistema. Entonces, alguno tiene un espacio como este. Digamos, ustedes tienen este lindo espacio para hacer podcast. Ok, yo te pongo este espacio. El otro tiene un banco que tiene una tarjeta de crédito y quiere promover un tema. El regulador dice, ok, yo quiero probar cómo funciona esa tarjeta de crédito en este tema. Entonces, vamos sumando activos, vamos sumando elementos de nuestro ecosistema y los vamos combinando para crear proyectos, en este caso piloto, ¿no es cierto?, que apunten a un objetivo estratégico del clúster. Y los 3 objetivos estratégicos del clúster siguen siendo los mismos durante 6 años, ¿no? 6 años, sí, tal cual, inclusión, innovación. Y tal vez, volviendo a la coyuntura, ¿no? O sea, eso te iba a preguntar, ¿cómo miras tú el tema? ¿No? O sea, nosotros habíamos planificado este segundo ciclo partiendo de un PESTEL, este análisis político. Bueno, tienes alguna incertidumbre que ralentiza la ejecución del sector público y en general también la decisión de los inversionistas. A veces, oye, ¿qué hago? Espero que venga el nuevo gobierno, hago el gobierno, firmo o no lo hago. Entonces tienes esa variable, ¿no es cierto? Tienes una variable económica con una morosidad alta, con una colocación del crédito más baja, con mucha gente que ha salido del país, con muchos migrantes que han sacado créditos, con muchas personas que están sobreendeudadas también. O sea, es cierto, porque empiezas a colocar estos créditos sin medir el riesgo. Después te encuentras con esta parte social, ¿no? O sea, desempleo, inseguridad, que también impacta estos temas. La parte tecnológica, las inversiones en fintech superan 73,000 millones en toda la región, entonces empiezan a moverse estas dinámicas. Y en Ecuador ya hay actores también fintech. Por supuesto, ¿no? Hay más de 54 fintechs de acuerdo al radar de Buen Trip, entonces que ya están operando y que son realmente caminos para que los grandes bancos, grandes instituciones lleguen a lugares donde no están llegando, porque la fintech tal vez es una lancha rápida y el banco se vuelve un gran buque que le toma tiempo girar, ¿no? Entonces es conectar esos espacios. Después te encuentras en la parte ecológica, ¿no? O sea, un Ecuador Verde, un programa que acaba de traer $45 millones al país, fondos disponibles por más de 3,000 millones en créditos verdes, y la parte legal con cambios también en autoridades, ¿no? Superintendencias que cambian. Entonces, en todo este contexto político macroeconómico decimos, bueno, hay soluciones en la mitad. Primero te encuentras con un tema hablábamos del efectivo, de medios de pago digital, de inseguridad, las vacunas. No me imagino cobrando a alguien una vacuna con una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, y lo propio con algunas otras realidades que vivimos, ¿no? Entonces, no sabes de dónde viene, no es trazable y es un bien para todos. O sea, el costo de traer el dinero acá al país es altísimo, o sea, la importación de los dólares. Entonces, la tributación de los dólares en efectivo, no sé si les ha pasado, pero van a una tienda y les dicen, ¿le doy factura o no le doy factura? Y listo, no se enteró nunca el SRI, tampoco cobró tributos por eso. Y lo mismo con la tarjeta. Entonces, le pago con tarjeta, pero le subo el 10%. Entonces, también tienes barreras en esas líneas. Entonces, encuentra estas líneas como comunes que solucionan un problema de inseguridad o pueden solucionar en el largo plazo un problema de seguridad. El desempleo, por ejemplo. Hablamos de que el talento que arrojan las universidades a veces no es valorado o no es lo que están buscando el sector financiero. Entonces encontramos unas brechas que dices, bueno, ¿cómo solucionamos esto? Encontremos las competencias del futuro, las competencias actuales y actualicemos las mallas curriculares en las universidades, en los colegios o en los programas de formación continua. Entonces, así le empiezas a atacar. El tema verde, por ejemplo, o sea, vemos que hay recursos. Entonces, decíamos, hagamos un radar, o sea, encontremos dónde están los recursos verdes y facilitemos eso. También, tal vez no es el momento ahora porque hay una liquidez importante en el país, la colocación de créditos no es la misma, la gente no tiene apetito de generarse una deuda porque hay incertidumbre política y en general inseguridad. Pero dices, bueno, en todo caso, sembremos ahora
Y seguramente en el futuro tendremos esos capitales verdes que tienen unas condiciones distintas, a veces con tasas mejores, y que también están aportando al medio ambiente, ¿no? Que es Claro, real. O claro, sea, ya sí. lo vemos, estos vientos, estas sequías, que ahora incluso nos generan apagones. Para avanzar, quiero mencionar solamente unos datos que tenemos aquí, hemos preparado justamente con el equipo del clúster. El tema de la morosidad en el sistema financiero popular y solidario está en 8.9% en el promedio nacional, mientras que en el sector bancario está en el 3.5%, datos de febrero de este año. En la coyuntura económica también tenemos lo que tú mencionabas, Diego, cómo decreció la colocación de crédito en el sistema financiero también de popular y solidario en 13.7 puntos. En la banca ha caído un 4.9 puntos. Entonces, hay datos que suenan fríos y tal vez complicados, pero digamos, dejan ver que hay la necesidad de todas estas sinergias y este trabajo que está desarrollando el clúster. Pensando en el futuro y en el impacto de los proyectos, ¿cuál es, disculpen la redundancia, cuál es el impacto tangible que se espera lograr con la implementación de estos 7 proyectos, digamos, en el corto y en el mediano plazo? Te respondo en términos más generales y Diego después tiene seguramente las metas más claras de cada uno de ellos. Lo primero es que cuando tú tienes una iniciativa como esta, es muy importante tener objetivos medibles, digamos, durante el año, ¿no es cierto? Mientras vas avanzando con los proyectos piloto, pero no perder de vista que estás trabajando con lo que llamamos un problema complejo. O sea, la competitividad del sistema financiero no la resuelves, te va acercando a ser más competitivo y mientras más te acercas, más te alejas al mismo tiempo, porque entonces compites con otros países, pasa algo en el Ecuador, cambia el régimen político, sube la tasa de riesgo país, baja, lo que sea. Entonces, tienes tal cantidad de variables que tú no controlas que lo que haces es acercarte con estos proyectos lo más posible a ir resolviendo, digamos, diferentes problemáticas que hacen que la banca en el Ecuador o el sistema financiero no sea competitivo. Y son cosas que normalmente no se habían trabajado de esta forma tan sistemática antes, ¿no? Los gremios del sistema financiero, muchos de ellos son muy buenos, muy profesionales, pero trabajan para una parte, ¿no? Y muchos de ellos están enfocados legítimamente, otra vez, y utilizo esta palabra con mucha claridad, legítimamente en intereses particulares. Y están legítimamente interesados en el corto plazo, ¿no? Y está bien. Pero no había una institución que busque este tema de forma transversal y que trabaje por la competitividad, ¿ya? Y mucho más importante, y fíjate el logro de tener un clúster que además sigue creciendo y que tiene 7 proyectos en medio de una evidente recesión económica como lo que estamos viviendo y un año en el cual los bancos y las cooperativas no la están pasando bien. Con los datos con los datos que vemos, son datos complicados, hay una caída de la liquidez, hay una complicación para atraer más créditos del exterior, hay un encarecimiento, digamos, hoy un endurecimiento de ciertas condiciones de impuestos, ¿no es cierto?, que en general. Entonces, el rol de Diego en un año como este y de todo el equipo clúster es muy duro porque, claro, tú de instituciones viven por el corto plazo, los bancos, las cooperativas, los gremios, y el clúster tiene que empujar la vara hacia el largo plazo. Y ahí es donde los objetivos de largo plazo tienen que estar muy bien claros y tienen que estar pactados, digamos, tienen que estar empatados con esos KPIs o esas visiones, digamos, de corto plazo, ¿ya? Y ahí Diego tiene un poco más. Entonces ahí, digamos, un impacto sería elevar la competitividad. Bueno, el objetivo final es mejorar la competitividad del sistema financiero. Hay varias líneas de base sobre esto y se podrá medir, no sé, en un par de años a ver qué ha logrado hacer el clúster para apuntarle a esa visión de largo plazo. Pero creo que donde realmente vamos a tener que medir y tendrá que medirse en el futuro es cómo terminaron estos proyectos, estos 7 proyectos. Exacto. Para comenzar. Entonces, ¿funcionaron o no funcionaron? ¿Cuál fue el efecto de estos proyectos, ¿no? ¿Dónde está el KPI? ¿Dónde está la medida? ¿Cuánta gente se logró bancarizar en este tema? ¿Qué pasó con la cantidad de atracción de capital verde que se quería hacer con el radar, etcétera? Esa es la medición que hay que hacer. Y después, bueno, la medición, lo que uno espera es que los éxitos de estos 7 proyectos después se conviertan, estos 7 proyectos cambiarán y tendremos nuevos proyectos. Entonces, la suma de victorias tempranas en estos proyectos te acerca hacia la competitividad, te acerca hacia ese objetivo. Diego, igual la misma pregunta, ¿no? ¿Qué impacto tangible esperan en el clúster con estos proyectos que estamos conversando? Sí, a ver, yo creo que cada uno de los proyectos tiene un cronograma distinto, ¿no? Porque el plan nacional, por ejemplo, implica un trabajo de más largo plazo, pero tal vez algo mucho más tangible es el tema de retenciones a microcomercios, por ejemplo. O sea, un comercio pequeño, una tienda que decide cobrar con un POS, le paga $100, pero de esos $100 tiene que pagar hasta $14
en la comisión, en el interés, en la retención, en todos los impuestos. Entonces, al final, el flujo de ese pequeño comerciante es mucho más bajo, no recibe sus $100. Entonces, si eliminas estos quick wins o estos cambios pequeños, ya le estás ayudando a la persona a que empiece a digitalizarse y, por supuesto, a que los clientes que están alrededor empiecen a pagarle con tarjeta. Entonces, tienen ciertas fases los proyectos. Este es una, por ejemplo. Veíamos en el tema de talento humano. O sea, el gran paso o el gran objetivo es acortar la brecha. Pero en el camino, entonces, decíamos, bueno, certifiquemos a una cantidad de estudiantes de las universidades miembros en que conocen del sistema financiero y que sean unas pasantías. Entonces, 3 semanas en un banco, 3 semanas en un buro de crédito, 3 semanas en una tarjeta de crédito y que vayan validando estas competencias que hemos encontrado. Entonces, salen con una certificación, les das empleo, les das un piloto, le entregas al CENESID, al CES y dices, oye, esto funciona, o sea, con esto podemos Y eso es lo que mides. Entonces mides el progreso que se ha dado con ese proyecto piloto y este proyecto, cuántos estudiantes de las universidades de X y Z lograron vincularse con los bancos. Entonces, sí, eso uno dice, no, pero si no te cambia la competitividad de todo el país, ni te cambia, bueno, pero es un paso ya concreto para poder ir una avanzando. Primera victoria. Una primera victoria, sí. Tal cual. Entonces vas así. Y hay algo interesante, es que hay muchos oídos en el sector público. O sea, el clúster ha llegado, y creo que algo que nos caracteriza es que no llegamos con una carta a Papá Noel, no sé, necesitamos esto, sino, oye, esta es la propuesta, construyamos juntos. O sea, y están escuchándoles. Y nos escuchan, por eso seguramente veremos en los otros capítulos que vienen autoridades del sector financiero, que comparten el tema del Plan Nacional, el tema de la radiografía del crédito, de la mujer emprendedora y tales. Entonces, muy importante, ¿no? Esta conexión, ¿no? Porque no siempre es fácil, Julio José, tú que estuviste has estado en los dos lados, ¿no? Pero lograr hacer clic entre partes, entre el público y el privado, no siempre... Mire, es un cambio de paradigma interesante y por eso hay que invitar a que haya más iniciativas como esta, ¿no? Porque el cambio de paradigma es, yo vengo a exigir cosas, a poner sobre la mesa una serie de elementos, versus construyamos juntos lo que podemos hacer. Y el otro cambio de paradigma es, aquí todo lo que pasa en competitividad bancaria, financiera, por ejemplo, por decir una cosa, depende del Estado, depende de la política pública. Esa era la visión. Si no cambiamos el tema de la regulación de tasa de interés, no vamos a hacer nada. Si no cambiamos la regulación de X, Y o Z, no podemos. Entonces, lo que los miembros del clúster hoy por hoy saben es que mucho de lo que se puede hacer en competitividad depende de ellos, porque ellos son los actores principales. Entonces, comencemos a trabajar sobre lo que podemos hacer juntos mientras la política pública mejora, mientras el marco regulatorio te acerca a Basilea. Pero no nos quedemos cruzados de brazos. No te quedes cruzado de brazos, porque si no nos volvemos a ver en 10 años y no todo va a estar igual. Nada, claro. Entonces lo que queremos es pequeños pasos que en forma conjunta se sumen para dar grandes pasos en el mediano plazo. Entonces este trabajo conjunto público-privado es una de las estrategias. Por supuesto. Sí, claro. ¿Qué otras estrategias pueden resaltar en el trabajo para ir implementando estos proyectos? A ver, yo creo que mucho parte de la confianza que tengan los miembros en el equipo central del clúster y los miembros entre sí. Entonces, para eso hemos venido primero construyendo un modelo de adhesión de miembros que garantice que quienes vienen están con la voluntad de trabajar en competitividad y no solo con fines comerciales. Y después creamos una cantidad de eventos en el año, de actividades en el año, que también generen esas conexiones. Nosotros estamos en el centro y empezamos a entender, claro, la propuesta de valor del uno, la propuesta de valor del otro, y a veces nos hemos dado cuenta que están en el mismo edificio, proveedores y compradores, y no se conocían y no se hablan y se necesita... el espacio que se genera. Entonces, algo que me llama la atención y que con Julio lo vivimos en el último congreso fue el Beer and Finance, ¿no? Entonces decíamos, bueno, hagamos algo disruptivo y en la conversación de innovación, entonces que todos se puedan tomar una cerveza. Y el Julio siempre me cuenta esta historia de cómo Londres y las grandes capitales empezaron a crecer y a volverse más productivas, y era justamente por la cantidad de los pubs, ¿no?, que había. Y de los asistentes que iban. Sí, y de los asistentes que había. Entonces, es el lugar para conversar cosas diferentes. Tal cual. Entonces decíamos, bueno, generemos esos espacios, invitémosles a los miembros. Entonces, nos aseguramos y pucha, en la confirmación, en la reconfirmación, ven, te esperamos. Que ven el sector público, que ven el sector privado, que estén los stands mezclados. Entonces, hemos procurado que los eventos tengan todos esos componentes siempre. Entonces, esa creo que es otra de las estrategias. Yo te sumaría otra más, Diego, que es el tema del objetivo empresarial del clúster. O sea, si es que este fuera un clúster lanzado desde la política pública solamente y con un objetivo que no está muy claro, quizás se vuelve difuso. Lo interesante del clúster financiero, y es un ejemplo para otros, es que tiene
un objetivo de por medio claro, ¿no es cierto?, de mejorar la competitividad, pero en el fondo de que los bancos y las cooperativas puedan vender más, que las fintechs se desarrollen, que haya más empresa, que haya más emprendimiento, que haya más emprendedores y más emprendimiento fintech alrededor de todo esto. Entonces, tú hablas el mismo lenguaje en la mesa de lo que hablan los empresarios, claro, de cualquier nivel. Si es que es un tema etéreo, de largo plazo y no concretas ni nada, la gente pierde el interés rápidamente. Entonces, por eso es la visión, competitividad, que a veces es un poquito etéreo. ¿Qué mismo es la competitividad? La aterrizas en mesas de trabajo, la aterrizas en proyectos específicos, siempre con digamos, este paradigma de colaborar para competir. Eso es lo que siempre decimos, ¿no? Entonces, es colaborar para ampliar el pastel del ecosistema financiero y competir afuera en el mercado muy fuerte para que nos dividamos de ese pastel. No se trata de colusión, no se trata de ponernos de acuerdo para restringir el mercado. Eso es del anti-clúster. El clúster es vamos a colaborar para competir. ¿Se animan a pensar en cómo estarán todos estos proyectos ya en 5 años o prefieren ser un poco conservadores y ir con estas primeras victorias? A mí sí me encanta imaginarme, la visión a largo plazo. Creo que es parte del rol de un cluster manager. Y claro, o sea, yo me imagino una economía donde te puedes subir al taxi y pagar con tu tarjeta de crédito. O subirte al bus con una misma tarjeta. O sea, todos soñamos con eso, ¿no? Imagínate eso. O sea, esa es la realidad de un plan nacional de cero efectivo. O sea, facilidades para todos, cuentas bancarias, ahorro. O sea, yo creo que hay muchísimas oportunidades ahí. En talento, o sea, que no haya desempleo. O sea, que la gente salga y que el estudiante encuentre trabajo, porque el sector lo necesita. O sea, el tema de género, o sea, tenemos una brecha gigante en género en el país y se han dado varios pasos importantes. Pero nuevamente, el crédito no accede de la misma forma, las oportunidades no son iguales para hombres y mujeres, los sueldos, los ingresos tampoco están iguales, los cargos de directivos tampoco tienen el mismo equilibrio de género. Entonces, hacia allá en inclusión financiera. Y claro, una población, volviendo otra vez a lo que mencionaba Julio, la inclusión financiera tiene que ser rentable. Y es rentable. O sea, al final estamos sobreendeudando estamos colocando más plata a las mismas personas. Cuando hay muchísima gente en la base de la pirámide que todavía necesita crédito, que todavía necesita recursos a las 4 o las 5 de la mañana cuando está en el mercado mayorista, que no venga el de la moto, del chulco y que le diga, oye, yo te presto la plata al 1200% de interés y con tu familia de garantía, sino que el banco esté ahí, que las cooperativas estén ahí cerca. Entonces, es eso, o sea, en la inclusión es una sociedad que genera oportunidad. Además que el sistema financiero es transversal, entonces, a la economía. Si nos va bien a nosotros, entonces el crédito para el agro, para la microempresa, para todos empieza a movilizarse. Entonces, eso en la parte de inclusión que tal vez es un poco más... No sé si innovación. Julio, saca el cristal mágico. A ver, ¿qué te dice? Déjame, me escapo de tu pregunta por otro lado y déjame salirme en esta última parte del tema puramente del clúster financiero. Mi visión de éxito ya para el país sería que haya 10 clústeres de la ejecutividad, de la profesionalidad, como el clúster financiero. Que haya 10 clústeres fuertes en 5 años. Y que ya tengamos una red clúster, o sea, que ya comiencen a hablar entre clústeres y que el clúster financiero hable con un clúster digital y que hay un clúster de logística y hay un clúster de exportación y que ellos comiencen a hablar a otro nivel. Yo creo que ahí ya tendremos, ¿no es cierto? Si es que esto llega a darse en el Ecuador, tendremos mucha gente trabajando por la competitividad sectorial, industrial, a otro nivel, no esperando que venga todo del gobierno, sino que esas colaboraciones comiencen a darse. Entonces, para mí eso sería éxito, digamos, ¿no? Que la gente replique lo que está viendo, que le está haciéndose bien en la gobernanza del clúster, los objetivos, y que haya muchos más utilizando esta metodología al final del día, ¿no? O sea, que las premoniciones positivas en todo Total, caso. es necesario. O sea, y lo que hay que entender es que esto es necesario, y si no, regresemos a ver a Colombia. En Colombia hay 110 clústeres. Entonces, ¿por qué los amigos colombianos nos ganan en casi todo? Porque están bien organizados, porque saben y son 10 clústeres que están regionalizados. Entonces, no esperan a que pasen las cosas, las van creando. Perfecto. Bueno, ha sido una conversación bastante interesante y para ir cerrando este primer capítulo de esta nueva temporada, ¿qué mensajes quisieran que la audiencia, los empresarios, los emprendedores que nos están escuchando, que nos están mirando, qué les dicen a ellos? ¿Cómo motivarles? Tal vez tomando lo que acabas de decir, igual Diego, ¿qué les dirían ustedes a nuestra audiencia para que se interesen en esto y, bueno, participen? No sé, ¿qué mensaje final les podemos dejar a ellos? Déjame te digo yo uno. Yo creo que el mensaje para todos sería aprender el valor de la colaboración.
estamos hablando de la era de los ecosistemas, estamos hablando de clústeres. En la esencia de todo es cómo hacemos para colaborar por un propósito común. Y siempre decimos, y mucho me pasa en mis clases, digamos, cuando hablo de estos temas y demás, clústeres, competitividad, ecosistemas, ¿por qué el Ecuador no colabora? Y no es cierto, el tema es que no tenemos buenos proyectos donde colaborar, no hay buenos espacios para colaborar. No es que tenemos un gen defectuoso que hace que colaboremos menos que otros países, sino que no colaboramos porque no tenemos el espacio adecuado para hacerlo. Estos clústeres, estas conversaciones, no tiene que ser un clúster, puede ser un café con 3, 4 personas, podemos armar un ecosistema alrededor tuyo, podemos armar una pequeña red de gente que quiere trabajar, por ejemplo, por mejorar los temas de inclusión de las mujeres en X, Y o Z sector. Es decir, es ahí donde tenemos que comenzar a trabajar. Entonces, el valor de la colaboración y al mismo tiempo de la competencia es esencial. Colaborar para competir, competir para colaborar. Diego, la misma pregunta. ¿Y cómo pueden las personas involucrarse en esto, ¿no? También. Sí, a ver, yo quisiera mandar un mensaje sobre la confianza. O sea, yo creo que aparte de la colaboración y complementario a la colaboración, necesitamos confiar más entre nosotros mismos. Hay un estudio de Latino Barómetro que habla un comparativo de la región del nivel de confianza entre ecuatorianos con el gobierno y tenemos los índices más bajos. Solo pongamos a pensar en un contrato. O sea, las 2, 3 primeras hojas del contrato, un párrafo es el objeto y lo demás es multas y lo que va a pasar. Entonces siempre entras a la relación comercial pensando en cómo te van a hacer la malilla, la falla. Entonces confiemos en nosotros. O sea, somos empresarios, bueno, estamos muchísimos empresarios en el clúster que están confiando, son 100 empresas que están confiando en esta oportunidad. Y es el mensaje a ellos de que sigan confiando en lo que estamos haciendo como clúster y por supuesto entre nosotros, o sea, en el país, en las oportunidades que tenemos como Ecuador, como sistema financiero. Creo que la base para el desarrollo económico es la confianza entre nosotros, entre el sector público y privado. Creo que tenemos que dejar los egos a un lado y pensar en que el país necesita un trabajo colaborativo, un acuerdo común, un consenso entre las partes para lograr cambios estructurales. O sea, yo creo que el país necesita eso más que nunca y ahora con todos estos desafíos que tenemos, con esta coyuntura política que es tan incierta, con tantos binomios y con tantas oportunidades, o sea, busquemos la forma de realmente llegar con propuestas, con soluciones. Y creo que el camino es confiar entre nosotros, entre ecuatorianos, entre empresas, público, privado, academia. O sea, dejemos de lado un poco estas camisetas y pensemos en que el Ecuador tiene muchísimas oportunidades. Gracias, Diego. Gracias, Julio José, por estar aquí. Hemos empezado una nueva temporada del Cluster Talks by Forbes. Creo que lo hemos hecho con pie derecho. Y bueno, vendrán nuevos capítulos para seguir hablando de todo este tema de innovación, inclusión y atracción de capitales para el sector financiero. Gracias por acompañarnos. Excelente, gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Este fue un episodio de Cluster Talks by Forbes Ecuador, Un podcast del Clúster Financiero del Ecuador. desarrollado en colaboración de Forbes Ecuador. No olvides suscribirte para poder escuchar nuestros siguientes capítulos. Hasta la próxima. Cluster Talks es un producto de la Mesa de Tecnologías Emergentes del Clúster Financiero del Ecuador.